gusto de presentarles al doctor académico Arturo Perea Martínez. El doctor Perea es médico pediatra, internista pediatra también, jefe del Departamento de Pediatría Integral y Adolescentes del Instituto Nacional de Pediatría y presidente de nuestra Academia Mexicana de Pediatría, que además pues es el que se encargó de organizar este congreso. Él nos va a disertar sobre las oportunidades postnatales para prevenir y contener la bioprogramación sistémica. Muchas gracias por su participación, doctor Perea. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Novales, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, pues me privilegio de la oportunidad porque por suerte alguien dijo no puedo ir y pude poner mi nombre en el programa. Y así como dice Ricardo, hay que bautizar como citocina a alguien, yo voy a bautizar, si llego a tener un hijo por ahí, metilo, porque si no, no lo culturizamos. Miren, voy a hablar de algo muy importante, que son las oportunidades de la reprogramación en la vida postnatal, y ya lo dijo el doctor García Cavazos, la importancia que tiene que los profesionales de la salud, y quítense el concepto de que los pediatras, la enfermedad y la salud del ser humano es un ciclo, entonces tenemos que participar todos en continuo, y si no lo entendemos así, vamos a seguir seccionando la oportunidad que nos da la adversidad de una circunstancia tan difícil como es el problema de la bioprogramación. Y el problema de la bioprogramación ha sido descrito de manera magistral por el doctor Patel, quien nos describe que son las 3 fases de la bioprogramación. Y las 3 fases son un proceso de adaptación que ocurre en el momento en que se concibe un ser humano y que se está gestando, un proceso de persistencia o fase de persistencia que es cuando nace el bebé y cuando es donde tenemos una segunda oportunidad, y una fase de transmisión que es cuando se está garantizando la réplica. Es decir, el proceso es continuo y es que todos tenemos la oportunidad de participar. El médico que ve mujeres que van a gestar, el médico que las ve gestando, el médico que ve a los niños que han sido gestados en esa condición y aquel que va a atender al adulto que nace con bioprogramación. Y es que la bioprogramación hoy nos señala perfectamente que la magnitud del impacto va a depender del estímulo, del momento en que aparece y de la duración que tiene este. Los procesos de adaptación son modificaciones a través de mecanismos de metilación del DNA, de configuración de histonas, de microRNAs y del sistema de sirtuinas que se ven alterados. Son los 4 procesos a través de los cuales se define el proceso de adaptación. Y este proceso va a generar improntas de carácter estructural, pero sobre todo funcional, en procesos tan importantes como es el de señalización de insulina, que esto nos predispone al desarrollo de enfermedad cardiometabólica, a la reducción de masa muscular que nos predispone a la sarcopenia, una de las pandemias silentes, determinantes de adipogénesis, ¿por qué subimos de peso? Por respirar alimento, disfunción metabólica del hígado, una pandemia latente a través de la enfermedad hepática grasa y esto, el déficit neurológico y cerebral que también se bioprograma particularmente en el último trimestre de la gestación simplemente por la carencia o la insuficiencia de hierro. Ahí están las enfermedades neuropsiquiátricas, ahí está el problema del autismo, ahí está el problema del TDAH, ahí está el problema de la esquizofrenia y se continúa hasta el primer y segundo año de la vida. Ya mencionaron al profesor Alan Lucas, que para mí me parece que es el que puede conjuntar las aportaciones del doctor Barker y el doctor Hale, y dice, sí es cierto que se da una programación, pero también es cierto que en el conocimiento de que la malnutrición bioprograma, la oportunidad de que una buena nutrición reprograme es muy alta, y dentro de los conceptos de epigenética de carácter nutricional, probablemente es donde tengamos el mejor vehículo para poder contener la expresión de las enfermedades crónico-degenerativas que se están bioprogramando. Y esta publicación muy interesante que hacen los brasileños, ¿sí?, nos señala a los pediatras la oportunidad que tenemos en el periodo de los 1000 días, la razón de este simposio. Los pediatras tenemos que involucrarnos en la medicina preconcepcional, los pediatras tenemos que hacer
consulta preconcepcional. Ya no debe ser nada más consulta prenatal, es una consulta de carácter preconcepcional, porque ya dijo el doctor García Cavazos, insistir en la importancia de la buena nutrición para el momento de la concepción, la importancia de la suplementación para contener los riesgos de la gestación, una gestación saludable y el nacimiento de nuevos individuos con menos riesgo. Este esquema que nosotros hacemos en la clínica de obesidad y crónico-degenerativas, fíjense cómo se llama ahora la clínica dentro del instituto, obesidad y crónico-degenerativas nos llegaron. Es precisamente por la importancia que tiene la contención temprana de todo lo que es el desarrollo de las enfermedades que hoy están matando a la especie humana. Y por supuesto que nos interesa la etapa gestacional, nos interesan los primeros 6 meses de la vida, porque parece ser determinante el que gane peso de manera exagerada. Un individuo en estos primeros 6 meses parece determinar de manera sustantiva su futuro, y este periodo tan importante que tiene que ver con cómo enseñamos, cómo culturizamos, cómo programamos las preferencias alimentarias de lo que es la introducción de carácter complementario. ¿Cómo vamos nosotros a sensibilizar un paladar, una cultura, un recuerdo, un contexto que permita que el niño se acostumbre a comer frutas y verduras, consuma solo agua, etcétera, etcétera? Y en ese contexto evidentemente están las oportunidades que podemos tener, y algo que se nos olvida frecuentemente, que es otra pandemia, que es el cuarto factor de muerte para el ser humano, solo después de lo que es la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes, y antes de la obesidad misma. Se llama sedentarismo. Y el sedentarismo nos mata, porque el músculo en reposo produce mioquinas, es decir, el músculo es un sistema endocrino que en actividad produce mioquinas altamente promotoras de salud, y en reposo promueve mioquinas altamente tóxicas. Prácticamente lo mismo que hace la grasa visceral, de intoxicarnos hace el músculo cuando está en reposo. Por eso el sedentarismo mata, y es el cuarto factor de riesgo. Y esto también se debe programar, porque el beneficio que le da a la gestante regular la nutrición y darle actividad física impacta directamente sobre lo que es la producción de mioquinas y la programación específicamente a través del sistema de sirtuinas, y particularmente sirtuina 1. Y por supuesto, la lactancia materna, la alimentación complementaria facilitada por una dieta saludable, pues evidentemente nos da la base de la prevención primaria, y que ahora nosotros adjetivamos como temprana, muy temprana, porque si no lo hacemos así, las dificultades de contener el efecto va a ser mayúsculo. Tenemos que resaltar el mejor alimento en los primeros 6 meses de la vida, se llama leche materna. Y nos guste o no nos guste, es un vehículo de salud, es un vehículo de vida. En la saga muy reciente de Lancet sobre lactancia materna, señalan que si el mundo pudiese lograr una tasa de lactancia materna exclusiva de 50% para arriba, tendríamos la oportunidad de prevenir 823,000 muertes en menores de 5 años. Pero además podríamos prevenir 20,000 muertes maternas por cáncer mamario. Esa es la importancia de la lactancia materna, esa es la importancia de que todos nos apeguemos a las propuestas y lineamientos de la Estrategia Nacional de Lactancia Materna de nuestro sector 2014-2018, que tenemos toda la responsabilidad. Por supuesto que tenemos que reconocer que apaga infecciones, alergias, que tiene un efecto positivo sobre la microbiota, pero esto es fundamental. Si nosotros conocemos estos efectos, no cabe duda de que nosotros tenemos que promover esto. Sin embargo, aunque no se conocen los mecanismos exactos a través de los cuales la lactancia materna puede favorecer a que no se desarrolle obesidad crónico-degenerativas, es un hecho que previene todo lo que ven ustedes en la parte de abajo: la introducción de alimentos poco saludables, y además la posibilidad de bioprogramarse postnatalmente a través de las fórmulas infantiles si no conocemos las cualidades de esto. La evidencia científica existe, por eso la lactancia materna debe de ser nuestro estandarte en razón de salud. Y la Academia Mexicana de Pediatría considera que para rescatar la lactancia materna hay que entenderla en el contexto histórico, respetar las circunstancias que están favoreciendo a su condición actual y sobre de ellas atacarlos. Ustedes pueden leer en nuestra página que nosotros la consideramos como un proceso continuo de desarrollo en donde se requiere preparar para que llegue el momento del nacimiento y que haya un contexto postnatal que facilite la misma lactancia. Mientras no lo entendamos así, consideremos que solo es un hospital amigo del niño y de la niña, y no hagamos mujeres gestantes saludables, y no hagamos un embarazo saludable,
una promoción de parto, un nacimiento saludable, un apego inmediato o la primera hora que determinen mucho cuánto se va a ver la lactancia materna, si no facilitamos un contexto a través de una legislación que permita que estén por lo menos 6 meses con su bebé, si no facilitamos, todo junto, porque no es un factor, todo junto, difícilmente vamos a poder rescatar la lactancia materna. Y eso coincidió afortunadamente cuando nosotros hicimos nuestra propuesta ahí en la academia con esto que publicó Lancet. Y entendemos y coincidimos perfectamente que es un proceso y así lo debemos de entender y así lo debemos de atacar. Siguiendo con los 1000 días, es muy importante que nosotros entendamos que infortunadamente hoy estamos con lactancia con fórmula. Esa es la realidad. Si estábamos en el 14% de acuerdo con el SANU 2006 y ahora en la 2012 y ahora en la intermedia que se hizo la evaluación y la encuesta donde se eleva al 30%, de todos modos estamos muy abajo y esto determina que el 70% de los bebés consuman fórmulas y probablemente de esos un buen porcentaje sean de fórmula exclusiva. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos que las fórmulas están incidiendo directamente. Los esfuerzos que hace la industria deben de ser reconocidos y deben de ser también respaldados. ¿Por qué? Porque finalmente es lo que estamos utilizando. Lo que se vale en este caso es que nosotros vamos a pensar en ellas, tenemos la responsabilidad de conocer de qué están hechas, cómo están conformadas. Y en ese sentido hoy día se han dirigido muchísimo los esfuerzos al trabajo de los macronutrientes. Y en particular existen propuestas que a mí me dejan por ahí un poquito de inquietud, pero las tengo que platicar porque están en la literatura. Y hablemos, por ejemplo, de proteínas, hidratos de carbono y de lípidos, que eso es lo que se está evaluando de cómo podemos atajar. Está en boga el asunto de las proteínas, la cantidad y la calidad de las proteínas. ¿Por qué tenemos que reducir la proteína? ¿Por qué tenemos que modificar el contenido de aminoácidos? ¿Por qué el aminograma es tan importante? Bueno, porque alguien en Europa señaló una propuesta, la propuesta de la llamada o esta hipótesis de la proteína temprana, que sugiere que por el consumo excesivo de proteínas a través de la dieta y particularmente de las fórmulas, se motiva liberación de insulina a través del incremento del factor insulino-like tipo 1, que es adipogénico, y a través de esto se puede favorecer una ganancia excesiva en los primeros 24 meses de la vida, dada su mayor capacidad adipogénica. La evidencia científica, epidemiológica sí lo dice, que si nosotros le damos mucha proteína versus menos proteína, los resultados es que gane más peso el bebé, de tal manera que el fundamento a través del cual se debe reducir la cantidad de proteína parece existir. Y si nosotros observamos los resultados, bueno, pues sí llaman la atención, aunque a mí me gusta a veces detallar algunas cosas, y yo observo en lo que se refiere al puntaje Z, cuánto realmente se sale de lo normal el que consuman más o menos proteína. A mí me deja esa inquietud, y me deja esa inquietud porque cuando yo veo muchos adolescentes, entonces cuando los adolescentes hoy de moda quieren cultivar su cuerpo y ponerse musculosos, pues les damos proteína, una proteína bien llevada, y con la proteína no se induce grasa, no se produce grasa. Y es que la proteína siempre debe de liberar factor insulino-like tipo 1, porque requiere de insulina para que sus aminoácidos de carácter miogénico penetren en la célula y produzcan músculo. Por eso tiene que elevar el factor insulino-like tipo 1. Y el factor insulino-like tipo 1 tiene que actuar en todas las células del organismo, de tal manera que es natural que se eleve el factor insulino-like tipo 1. El asunto que es innegable y tenemos que apoyar el hecho que reformulen la proteína es que los estudios epidemiológicos hacen evidencia de tal circunstancia, aunque por ahí existen algunos elementos medio encontrados que les voy a presentar más adelante. Esto es parte de lo que el doctor Colesco aporta. Este estudio es muy interesante porque nos describe cómo aquel pequeño que tiene ganancia excesiva en los primeros meses de la vida, hacia la etapa escolar, vean cómo repunta. Y es una de las situaciones que más nos debe llamar la atención, por eso hablaba de los primeros 6 meses y por eso les voy a presentar un trabajo hecho por uno de nuestros académicos que lo hizo allá en el norte de la República, que a mí me parece muy interesante. Por supuesto también hay estudios que documentan el hecho de que se eleva el factor insulino-like tipo 1 asociado con proteínas en cuestión de cantidad, y por eso les digo, es algo que la industria ha investigado y que de todas nosotros tenemos que entender el por qué lo están haciendo. Pero esto es lo que les digo, vean ustedes lo que es el aminograma de la leche humana, y en ese sentido tenemos que destacar
¿sí?, la cantidad de aminoácidos de cadena ramificada que contiene. Son los que más cantidad existen. Son aminoácidos que ayudan a la producción de músculo. Y es que en eso nosotros es donde encontramos un poquito de esa inquietud de la capacidad que podría tener de producir grasa. Y por eso no podemos nosotros estar del todo tranquilos sin decir, insisto, y lo tengo que reiterar, que hay evidencia de que bajar la proteína ofrece resultados para no tanta ganancia de peso. Eso es algo que nosotros no tenemos explicación y que seguramente debe haber otro mecanismo, porque cuando nosotros usamos los BCA, los aminoácidos de cadena ramificada, como pueden ver ustedes, son muy importantes para lo que es la síntesis del tejido muscular, porque su consumo induce respuesta insulinogénica, como les dije, para fortalecer el transporte de la proteína hacia la célula y con esto tener un efecto de carácter miogénico. De tal manera que por eso necesitamos, pero es mucho más importante que haya liberación de leucina, porque sin leucina la insulina no actúa. En otras palabras, la síntesis de proteína y por tanto la construcción y reconstrucción de músculo depende de la cantidad de leucina simple. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos la calidad que debe tener la proteína que damos. Este estudio es muy interesante y salió apenas en 2016. En este estudio uno encuentra un poquito de contradicción respecto a lo que nos otorgan con la hipótesis de la proteína temprana. Este estudio que se hizo en Francia, ¿sí?, que se publica en una revista inglesa, nos revela claramente, ¿sí?, que no existen grandes diferencias independientemente de la cantidad de proteínas que se esté utilizando y que al final los resultados en cuestión de peso parece ser el mismo. Son de los estudios que les digo que son particularmente contradictorios y lo podemos ver también en relación con la talla. Con la talla parece tampoco tener ningún impacto importante y nosotros tenemos que entender hasta dónde puede liberar factor insulino-lacto tipo 1 y como se pueden dar cuenta tampoco libera tanto factor insulino-lacto tipo 1, por lo menos no hay diferencia sustantiva y esto nos lleva, insisto, a la reflexión. Debe haber otro mecanismo a través del cual la reducción de proteínas esté dando el resultado que está dando de poder contener el exceso de grasa. Pero por el lado del factor insulino-lacto tipo 1 me parece que podríamos nosotros tener que reflexionar. Y bajarle la cantidad de las proteínas a la dieta de un niño, yo creo que es algo que debemos de tener muchísima mesura, porque al final este estudio nos revela, y les voy a mostrar mejor las gráficas porque son muy descriptivas de esto, ¿sí? Independientemente del manejo de la proteína, vean que prácticamente terminan igual, y este es un estudio a 6 años, y terminan igual tanto en peso como terminan igual en la cuestión de estatura. Y en donde me llama a mí la atención y es en donde hubo diferencia significativa es en el perímetro cefálico. Entonces ese tipo de situaciones, aunque están dentro de lo normal ambos grupos, finalmente hay una diferencia de mejor perímetro cefálico en favor de más proteína, sin haber alterado el peso y sin haber alterado la estatura. Entonces yo invito a que lo pensemos, como bien dijo el doctor García Cavazos, tenemos la responsabilidad de reflexionar y de conocer con profundidad todo esto. Por algo los organismos se posicionan en una circunstancia muy particular. Otro de los elementos que tienen y que son parte de la reformulación son los lípidos. En los lípidos también les han dado mucho auge en el hecho que por los omega 3, el DHA y el EPA, los aspectos de neurodesarrollo mejoran, los aspectos de madurez visual mejoran. Pero yo creo que las grasas, que todos a veces las vemos de manera un poquito con rechazo, será por lo que las acumulamos, nos llevan a una situación de a veces pensar que no son cosas buenas. No me está dando el control, si son tan amables de pasar la siguiente, por favor. Y entonces están investigando lo que es la membrana globular de las gotas de grasa de la leche y se dieron cuenta que, como todo, ustedes saben que la leche materna tiene más de 250 elementos que son importantes y las fórmulas, la que más tiene un poco más de 50 que simula algunas de las bondades. Bueno, pues una de estas que se está investigando es la membrana globular de las gotas de grasa y están tratando de mimetizarla. Y en ese sentido han encontrado que el hecho de que se modifique la membrana globular puede facilitar a la disponibilidad de ácidos grasos que van a tener capacidad epigenética nutricional, porque no solamente el ácido fólico es un metilador, no solamente la vitamina D es un metilador, también existe epigenética nutricional a través de grasas, tanto de omega 3 como de omega 6, y en ese sentido se presume que es a través
de la regulación del PPAR gamma, ¿sí?, que se puede regular la adipogénesis. Recuerden ustedes que para diferenciar el preadipocito en adipocito se requiere la acción del PPAR gamma, y el PPAR gamma es altamente manipulable a través de omegas, de tal manera que se presume que a través de este mecanismo podría reducirse la capacidad adipogénica de los bebés. Así que si una fórmula tiene algunas bondades de ese tipo, también vale la pena pensarlo. Entonces, tiene su juego. Les decía que les iba a presentar también de hidratos de carbono, y por ahí hubo una fórmula que ya no está en el mercado, que estaba hecha con maltodextrinas, y que el doctor Yunes de nuestra academia hizo un estudio, comparó con la fórmula estándar, con seno materno, y les dio esta fórmula y encontró que en los primeros 6 meses de la vida, el crecimiento, la composición corporal, el perímetro cefálico, los ítems del neurodesarrollo estaban prácticamente igual que con la leche materna. ¿Qué quiero decirles con esto? Que reducir proteínas, que regular la membrana globular de la grasa y además regular el tipo de hidratos de carbono seguramente nos va a ayudar para poder reprogramar los riesgos. Hay algunos otros elementos, ya dijeron vitaminas, minerales y y probióticos. Y en ese sentido no me voy a meter tanto, pero es un hecho que esto viene a revolucionar también en mucho. Lo que vamos a hacer, va a haber un simposio, entonces me brinco hacia el 6º mes de vida, en donde, insisto, debemos de conocer la 043 y debemos de analizarla. Debemos de analizarla porque el hecho de que todavía diga galletas y jugos va en contra de la propuesta que nosotros queremos de reducir la cantidad de azúcares simples y de acostumbrar el paladar de los niños al agua simple. Recuerden, leche y agua simple es lo que nosotros en términos generales proponemos. Y esa nutrición no solamente debe ser una nutrición que se generalice en una norma, sino que se debe de regionalizar. Y se debe regionalizar porque Guadalajara, Monterrey, Mérida, la Ciudad de México, somos completamente diferentes y estamos culturizados en formas de comer. Pero tenemos la responsabilidad de comenzar a modificar dentro de ese respeto cultural. Y en ese sentido yo les invito, insisto, a que estén al tanto. Y por supuesto cuidar de carencias y particularmente de hierro y de vitaminas. Esas carencias nos siguen lastimando. Recuerden ustedes que la programación sigue dándose en un cerebro que está en desarrollo. Como conclusiones en estos minutos que tengo, les quiero decir que nosotros en el grupo y en la Caravana Nacional para la Prevención de la Obesidad y las Crónico-Degenerativas, en donde ya hemos visitado 24 entidades y ahí participan muchos académicos y también no académicos expertos, hemos estado estructurando algunas propuestas que están ya por ahí escritas de cómo podemos nosotros incidir en los primeros 1000 días, cómo podemos incidir en la infancia, en la adolescencia y también en la adultez. Y por eso nosotros ponemos siempre a consideración la capacidad que tiene la epigenética nutricional de poder ofrecer beneficios de manera sustantiva desde el momento que empezamos en la concepción, cuidando de aportar ácido fólico a aquellos que tienen vida sexual activa y potencialmente pueden embarazarse, hombre y mujer, cuidar aspectos de sobrepeso, obesidad, cuidar aspectos de carencia de hierro, etcétera. Y tenemos propuestas para nutrición gestacional que ustedes pueden acceder a ellos a través de la página de la academia. Hay videos donde ustedes pueden acceder a esta información. En la nutrición de carácter neonatal, lo que es la importancia de los primeros 28 días, los primeros 6 meses, también tenemos esta propuesta. Recuerden, por favor, si estamos utilizando fórmulas, conozcan a profundidad lo que van a prescribir. A mí me parece que todas son un vehículo importante y un esfuerzo importante de la industria por ayudarnos a la reprogramación. Si lo vamos a hacer porque está justificado, porque ya estamos apegados al Código Internacional de Comercialización y hemos decidido prescribirla bajo una condición justificada y ética, por favor, llénense del conocimiento de lo que son las fórmulas. Y la nutrición temprana, ojalá que algún día, ya pronto va a salir un consenso que por ahí participaron muchos académicos y de hecho lo coordinó uno de nuestros académicos, el doctor Enrique Romero Velarde, de la propuesta de nutrición complementaria. Ya el profesor Edgar Vázquez Garibay, Romero Velarde, el profesor La Rosa habían publicado por ahí un documento muy interesante respecto de esto, y la verdad es que a veces no queremos ver lo que nos están enseñando nuestros propios profesores, y yo creo que es una oportunidad que no debemos de perder y entender que esto es un continuo. Y entonces cuando nosotros hagamos un 52 días, es decir, 5 porciones de frutas y verduras, 2 horas tiempo pantalla máximo, e inclúyanse los adultos, inclúyanse los adolescentes y los niños porque tenemos videoadicción,
1 hora de actividad física diaria y 0 bebidas azucaradas, créanme que nuestra esperanza de vida, nuestra calidad de vida va muchísimo a mejorar, y con todo ello nuestro país, como bien dijo el doctor García Cavazos y lo que ha dicho también Samuel, y yo me privilegio de haberlos acompañado, ellos dos que son dos grandes de la nutrición y de la salud en nuestro país, particularmente en la pediatría. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias al doctor Perea, que nos hizo favor de dar esta excelente exposición. Quisiera, en favor del tiempo, porque se nos fue, ya no vamos a poder tener preguntas, les pueden abordar a nuestros ponentes saliendo, si alguno tiene alguna. Quisiera pedirle al doctor Flores Huerta y al doctor García Cavazos si nos acompañan, nada más para darles un reconocimiento, si son tan amables, de parte de la Academia Mexicana de Pediatría y del Colegio de Pediatría de Jalisco. Adelante, por favor. Doctor Huerta. Entonces, el doctor Huerta, que nos hizo favor de disertar sobre el proceso de bioprogramación neurometabólica, reciba un aplauso y un regalo, por favor, de la Academia y del Colegio. El doctor García Cavazos, que nos disertó sobre las oportunidades de la epigenética nutricional en la salud materno-infantil. Muchas gracias, doctor, muy amable. Y el doctor Perea, que nos hizo favor de disertar sobre oportunidades postnatales para prevenir y contener la bioprogramación sistémica. Un fuerte aplauso a los tres y muchas gracias a ustedes por su paciencia.